Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie antigua, de hace tiempo, no muy repuesta, no demasiado actualizada, aunque en su momento fue un auténtico pelotazo, lo veía todo el mundo, le gustaba a todo el mundo y significó, yo creo que en cierta manera, un antes y un después en cierto tipo de serie. Me refiero con el protagonismo destacado de Cybill Shepherd y un desconocido entonces, Bruce Willis, Luz de Luna. Luz de Luna fue una serie de carácter detectivesco donde, bueno, tenían que averiguar una serie de casos, una serie de cosas. Ahora un poco comentaremos lo que es la trama fundamental. Eran capítulos casi siempre independientes, aunque alguno iba pues encadenado en dos partes o lo que fuera, de una pareja de detectives, hombre y mujer, que tienen que ir pues resolviendo casos. ¿Qué ocurre? Que aquí también había una importante dosis de humor. Era una serie donde no era la clásica serie de detectives donde iban y averiguaban cosas, sino que había otras tramas que se mantenían a lo largo de toda la serie, por lo menos en la primera parte. Por ejemplo, la posible relación que siempre estaba aleteando por allí entre los dos protagonistas, que si se iban a enrollar, que si no se iban a enrollar, los criterios de ella a la hora de enfocar las cosas y de él, que eran completamente distintos. La gracia del asunto es que aquí el díscolo no era ella, el díscolo era él. Ahora hablaremos un poco de los contenidos y de los personajes y tal, pero esta serie significó un hito muy importante en la historia de la televisión, porque todo el mundo lo veía. Primero, se buscó una banda sonora muy original que interpretaba Al Jarreau, que entonces estaba muy de moda, un cantante muy interesante, con una voz muy aterciopelada, muy... Casi siempre ha cantado jazz y ese tipo de música, pero un músico, un lírico de primer orden en el tipo de música pop, ¿no? Resulta que la premisa es una ciudad norteamericana, donde hay una agencia de detectives y hay un detective bueno, que le da igual todo, que pasa de todo, que no hace nada. Por cierto, el título original de la agencia era Blue Moon, Luna Azul o Luna Triste, pero en español le pusieron Luz de Luna, que en la puerta se ve el rótulo en inglés, pero Luz de Luna era también el nombre de la agencia, con lo cual justificaba el juego del título y también una referencia obligada, pretendida por el creador a la hora de plantear la serie. El creador es un tal Glenn Gordon Caron, que había tenido éxito ya con otra serie que hablaremos aquí en el canal en su momento cuando toque, que era Remington Steele, que un poco jugó también con variantes de la chica que quiere montar una agencia de detectives y no hacen caso por ser mujer y tiene que contratar a un tipo para que, como un hombre de paja, para que de la imagen piensen que este hombre es el detective, el varón, y entonces le hagan caso, aunque sea ella la que investiga los casos. Ella era Stephanie Simbali Jr. y él era Pierre Brosnan, que entonces no lo conocía nadie. Y aquí se dio a conocer, igual que Bruce Willis en Luz de Luna, porque Bruce Willis antes de Luz de Luna habría hecho cosas, pero no lo conocía nadie. En Luz de Luna ya lo conoció todo el mundo, y de la televisión dio el salto al cine. Bien, este Glenn Scott Caron quiso hacer un homenaje, a la vez que retomar un poco el estilo, a las comedias románticas de Howard Hawks, con Spencer Tracy, Catherine Hepburn, etcétera, donde siempre había una tensión romántica, sexual, entre los personajes, que no llegaba a concretarse, al menos explícitamente, delante del espectador, pero siempre estaban ahí jugando, y esto lo trasladó a la serie y fue un éxito. Fue un éxito maravilloso porque, claro, aquello es una serie que daba mucho juego, sobre todo al principio, porque veías que, en contra del tópico, la ajena, la amateur, la que viene, la que desembarca nueva en la agencia, es la que llevaba la rienda y la que hacía que aquello funcionara. Y el otro era pues el personaje cachondo, simpático, el pícaro, muy de acción, si se requería, o sea, si el caso lo necesitaba, no había problema en liarse a bofetada o lo que fuera. No eran unos casos criminales muy hardboiled, muy negros, no, eran unos casos, había asesinatos, había robos, había todo tipo de crímenes, pero bastante light porque no era el sentido de la serie ahondar en lo feo, en lo oscuro, en lo bestia del género negro, sino más bien hacerlo simpático. La ironía constantemente, los comentarios entre ellos, se lanzaban pullas, porque ella es un Maddie Hayes, interpretada por Cybill Shepherd, magnífica, además yo creo que en el mejor momento de su carrera. A mí siempre es una actriz que me ha gustado mucho, de más jovencita, ya en películas que fue haciendo, y en la serie está estupenda. Pues resulta que es una modelo ya
entrada en años para lo que es la carrera de, las modelos, o por aquel entonces era así. Y cuando deja la carrera resulta que su contable le ha pegado una estafa, la que la ha dejado con una mano delante y otra detrás. Le ha quitado todo lo que tenía y lo único que le queda es ponerse a trabajar en una de las agencias que tenían para blanquear dinero. Es decir, ella ganaba dinero a expuertas, entonces como no querían pagar los impuestos, pues se inventaban pues empresas y cosas, y una de ellas, la Luz de Luna, pues voy a trabajar aquí. Y va allí, después muy decepcionada, y se encuentra con David Addison, que es el detective que está al frente supuestamente de la agencia de detectives, que no funcionaba ni en ascensor. El tío allí pues no hace nada, lo tiene todo manga por hombro, es un vividor, el tío se dedica a cobrar su sueldo y ya no hacen nada. Y ya viene, no, aquí vamos a poner las cosas en orden, aquí se va a poner a trabajar. Y bueno, a él no le parece mal porque él en cierta manera es un buen detective, pero vivía mejor sin hacer nada, claro. Entonces hay eso al principio de la serie, ¿eh? Hay sus más y sus menos, bueno, pues porque sí, porque no, y al final pues así lo hacen. Que en principio no era así, porque ella cuando viene a la agencia lo que va es a cerrarla para coger dinero, que se llamaba Ciudad de Los Ángeles. Y ella viene a despedirlo fuera, usted no venga más por aquí. Entonces él, ante la perspectiva de perder el momio, de estar cobrando sin hacer nada, la convence para que la agencia siga funcionando. Y entonces ella no solo se convence, sino que se implica y se mete en el ámbito de la empresa también, en la agencia de detectives, con lo cual hace dar la vuelta a la tortilla, hace que todo empiece a funcionar y hace que los casos se resuelvan y que vengan casos pues de pagano para poder mantener la empresa y poder vivir ellos. Y bueno, pues así va sucediendo a lo largo de la serie. Al principio son ellos dos nada más, pero después traen a otros personajes, dos concretamente, que tendrán su relevancia, sobre todo al final. Porque sucede que Cybill Shepherd ya era una actriz muy considerada, muy conocida. Ha hecho, por ejemplo, las películas con su compañero, con Peter Bogdanovich. Fueron pareja muchísimos años. Que además aparece en un cameo. Ahora hablaremos de los que aparecen en los cameos. Cameos o con personajes capitulares. Aparecieron bastantes personas conocidas. Y uno de ellos, Peter Bogdanovich, y había hecho las películas con él, en fin. Pero Bruce Willis no lo conocía a nadie. Y mientras están haciendo la serie en un periodo de impasse de que no hacían nada, él hizo La Jungla de Cristal. Y eso fue un exitazo, pum, un bombazo. Entonces ya era el protagonista de películas y de la serie. Mientras que ella había hecho películas muy importantes, ya no las hacía y era la coprotagonista de la serie al lado del otro. Y esto a ella pues no lo llevó muy bien. Y por lo visto hubo rencillas, hubo momentos que no querían grabar juntos. La serie iba desviándose cada vez más. O estaba uno, o estaba el otro, o no estaba ninguno de los dos. Estaba la secretaria o el otro que llevaban allí para ayudar. Y claro, la serie pues terminó mal, terminó acabándose. Cuando en una serie que podía haber funcionado más, se prolongó la serie durante 5 temporadas, 66 capítulos, de 45 minutos, 50 minutos, y podía haber seguido funcionando, porque realmente la premisa era muy buena, y funcionaba con estos actores, funcionaba muy bien. Saltaban chispas de cabreo, de insinuación. Era un juego muy interesante y que ya digo que resultó estupendo. Los casos, como digo, eran variados, eran señoras que venían a quejarse que le habían robado, posibles amantes, engaños, asesinatos, los menos, pero había también. Y bueno, pues era una agencia de detectives funcionando, pero la gracia no eran los casos, que también, cómo se resolvían y bueno, que muchas veces terminaban a bofetadas. De pronto en algún caso ella iba a defenderlo a él, pero de forma física, violenta. O sea, daban con la sorpresa. Y eran unos casos que funcionaban muy bien con estos dos detectives, que bueno, ya digo, Cybill Shepherd era muy conocida desde el principio de la serie. Se pensó en ella para protagonizarla, no así en Bruce Willis. Para el actor, para el detective, hubo por lo visto muchísimas pruebas. Y el director quería que fuera Bruce Willis, pero la productora no, porque no lo conocía nadie, quería que fuera alguien más conocido. Pero claro, es que es un actor buenísimo, aunque no lo conocía nadie, porque además era relativamente joven, y sorprendió a todo el mundo, sorprendió a propio y extraño, y fue el éxito de la serie, claro. En España, además debo decirlo, tuvieron el acierto de hacer que lo doblara, que le prestara la voz Ramón Langa, que Ramón Langa a mí me parece un actor de primerísima línea como actor. Lo hemos visto en Drácula, lo hemos visto en teatro, en bastantes cosas, en televisión, en cine. Yo no recuerdo haberlo visto tanto, sin duda habrá hecho cosas, pero en televisión sí. Y como actor de doblaje es sensacional, tiene una voz muy característica, es como Constantino Romero,
No tienen voces parecidas para nada, pero son dos voces muy características, muy identificables. Ramón Langa también ha hecho doblaje de anuncios, de spots y cosas, pero es un signo muy destacado. Incluso hay anuncios que ya no solo pone la voz, sino que pone su presencia. Le aparece allí diciendo las cosas, porque ya es muy reconocido y muy conocido. Y esto también aportó brillantez a la serie, al menos en España, en el doblaje. Entonces no había, como ahora que lo puedes ver en versión original o en versión doblada, o incluso en versión japonesa, en versión francesa, hay varios idiomas que puedes poner. No, aquí había en las televisiones la versión doblada y tiramilla y Sancho acabó. Bien, vamos a hablar más de los personajes. Aparte de estos dos personajes, de esta modelo reconvertida de detective y de este pícaro gracioso, inteligente, brillante, vago y un tanto marrullero detective, Bruce Willis, había otros dos personajes que fueron cobrando importancia según avanzaba la serie. Una era la señorita Topisto. La señorita Topisto, que en inglés no se llamaba así. En inglés se llamaba Di Pesto. Agnes Di Pesto, interpretada por Alice Beasley. Esta es una actriz que yo la he visto después de la serie, sí la he visto en alguna cosa. Mira esta, la señorita Topisto. Pero no era conocida. Es una actriz que no destaca por su belleza, ni aparentemente por su inteligencia, ni por su brillantez, pero sí por ser una buena persona, una persona empática, una persona cariñosa. Y en la serie hace la secretaria de la agencia de detectives, que es la que coge el teléfono y todo esto. Y es una mujer pues muy cariñosa, siempre está idealizando cosas, siempre está con ideas románticas rondándole la cabeza. Es una mujer que cuando coge el teléfono y le cuenta un problema ya se implica. Pues bueno, en algunos casos, sobre todo según avanza la serie, piensan, no, esto no lo vamos a coger. Y ella insiste, no, hagan caso y cojan el caso para ayudar a esta persona por empatía. Según la serie fue avanzando y Cybill Shepherd y Bruce Willis fueron llevándose peor, el protagonismo de esta señorita Topisto fue aumentando. Cada vez hacía más cosas, ya investigaba casos, con lo cual pues la serie ya iba bajando. No es que fuera una mala actriz, no es una mala actriz, ese papel lo bordaba, pero era un personaje secundario no suficiente para soportar una serie. Al igual que el chico que usaban al principio, pues cuando no podían estar en tres sitios a la vez, porque uno iba el Bruce Willis, el otro iba Cybill Shepherd, pues, y había que ir a un tercer sitio, pues contrataban a un tal Viola, Herbert Viola, que era una especie de, bueno, pues no sé, un vividor, un tipo que bueno, que sí, que sabía apañarse, que conocía las cosas, que iba para acá y para allá, que en cierto momento incluso hubo una tentativa de relación con la señorita Topisto, y este lo interpretaba Curtis Armstrong. Yo no lo he visto nunca más. Un chico gordito, con barbita, con el pelo rizadito, y que era el escudero de Bruce Willis. Era el que muchas veces recibía las bromas, muchas veces recibía pues las tortas, el tartazo, que diríamos en el slapstick. Este era el que siempre se llevaba, no literalmente, sino en sentido figurado. Era un personaje que, bueno, que tenía su representación, lo mismo que la señorita Topisto, Viola, que es muy conocido. Pero cuando la serie fue inclinándose hacia ellos para ver si se aguantaba, pues no. Y entonces, pues bueno, eran dos personajes secundarios muy buenos con los dos protagonistas que tenían por delante. Este Viola, por cierto, no empieza como si la señorita Topisto con el principio de la serie. Él se incorpora, me parece recordar que era la tercera temporada, quizás fuera la cuarta. Tercera temporada de la 5, o sea, a mitad de la serie es cuando aparece el Viola este, que va creciendo en protagonismo, al principio más contenido, después va aumentando. Pero eso, estos personajes solos no podían mantener la serie. Sí, con el respaldo, no el respaldo, sino con el siendo a ellos apoyo de los otros, que eran los que brillaban, que eran los cabezas de cartel, que eran Cybill Shepherd y Bruce Willis y Cybill Shepherd. Aparte de estos cuatro personajes que eran los que siempre estaban allí, insisto, Viola a partir de que empieza, antes no salía, aparece una larga playa de actores y de actrices haciendo a veces cameos que pasan por allí, porque eso es otra cosa. Hacía mucha gracia la serie, llamaba mucho la atención, porque los extras, los figurantes, no se limitaban a ir por la calle pasando por detrás, no, hacían cosas. Siempre había extras cuando era escenas de la oficina, no, pero cuando eran escenas del exterior, de la calle, de lo que fuera, siempre había extras por allí haciendo cosas que llamaban la atención, que tú estabas mirando y veías a Bruce Willis hablando con el testigo de turno, por ejemplo, un poco desplazado hacia la izquierda, y en la derecha había unos tíos que estaban haciendo malabarismo, estaban haciendo tonterías, que eran extras. Entonces los extras también tenían mucha importancia porque llamaban la atención del espectador.
Pero, incluso además de estos extras, había lo que digo, unos cameos, en algunos casos, en otros eran personajes de relevancia porque eran bien los que encomendaban el caso a la agencia de detectives, bien eran los responsables del crimen de turno, eran el estafador, el ladrón, el asesino de turno, gente muy importante. Hay muchos, muchos, pero yo aquí me he apuntado unos cuantos. Por ejemplo, Robert Webber, Mark Harmon, que en aquel entonces estaba muy de moda, hacía series, Brooke Adams, Virginia Madsen, Tim Robbins, entonces tampoco muy conocido, pero después sí, Guppy Goldberg, el propio Pierre Brosnan, que había hecho Remington Steele, Demi Moore, a la sazón entonces mujer de Bruce Willis, si no lo era entonces lo sería en breve, o Paul Sorvino, que a mí me parece Paul Sorvino uno de estos actores que ha hecho muchas mafiosas, uno de los nuestros. Por ejemplo, en El Padrino de Harlem ha hecho en las 2 primeras temporadas también uno de los mafiosos importantes, un actor robusto y con gestos de mala leche. Estos eran los capitulares, pero después en cameo apareció gente como, por ejemplo, Orson Welles. Orson Welles hacía un cameo en la serie. O Peter Bogdanovich, que ya lo hemos dicho, el compañero de Sybil Shepherd. Pero aquí he puesto también el grupo Temptations. O también Don King, que era este afroamericano con los pelos blancos así tiesos, que era promotor de boxeo y de espectáculos. Eso también aparecía en un capítulo. Y sobre todo, que este lo recuerdo muy bien, Ray Charles. Ray Charles, que hacía no se llamaba Ray Charles, pero hacía de Ray Charles, con su carácter pues tan controvertido, tan brutal a veces, su ceguera, porque es que la tenía, con su gafa de sol, su sonrisa permanente y su mala leche. Y en la serie hacía un poco de Ray Charles y quedaba muy bien. Todo este grupo de gente pues respaldó esta serie pues por amistad, por relaciones con los protagonistas, con los directores de turno, con la productora más bien, con el creador de la serie, y todo eran cosas que sumaban. Y en un momento donde estamos, no lo he dicho con intención, porque esta serie, si la comentáramos hoy día, no veas que, bueno, lógicamente se piensa que muchas de estas personas no están, casi ninguna. O sea, Ray Charles, Orson Welles, Peter Bogdanovich, todos estos ya llevan el pijama de madera. Pero esta serie se hizo entre 1985 y 1989. Es decir, desde mediados finales de los 80, de la década de los 80 del siglo pasado. O sea, que Bruce Willis era un desconocido, es lo que estoy diciendo. Entonces, una serie de esta índole, heredera de los Colombo, Kojak, todo esto, en cierta manera coge el testigo de traer a personajes de primerísima entidad haciendo esto, como en Colombo, por ejemplo. Pensemos en Colombo, los Robert Culp, los Ray Milland, etcétera, pues todos los que fueron desfilando por allí como rivales, como asesinos, y en algunos casos de otra manera. Recuerdo un capítulo protagonizado por George Wendt, era George Wendt, el Norm de Cheers, era el asesino, y también estaba Rod Steiger, de mafioso, que colabora con Colombo para pillarlo. Pero bueno, eso es Colombo. En Luz de Luna sí aparecían toda esta estela de gente importante y mucho más que no he dicho, para reforzar la presencia en pantalla de la serie con estas personalidades. Mezclado con esa idea del creador de Glenn Gordon Caron, que ya había tenido en Remington Steele, desarrollada de otra manera, de la mujer que lleva a la agencia de detectives, que es la que hace tal, y el personaje masculino, rompiendo el tópico un poco, que es el más inútil, el que se supone que aporta una serie de cosas baladíes, pero que después, a lo largo de la serie, pues no, pues va recuperando ese estatus y equilibrándose con ella, siendo una pareja, pues, en igualdad, podríamos decir, de acción, de capacidad, de talento, de resolución y de todo lo que se quiera. En definitiva, Luz de Luna fue una serie muy importante, muy, muy, muy seguida. Yo no sé en otros países, pero en España la veía todo el mundo. Vamos, yo recuerdo, por ejemplo, como anécdota, Dolores, la señora que estaba con nosotros en casa siempre, que trabajaba en mi casa, vamos, era una fan incondicional de Viola. Era lo que más le llamaba la atención. Vaya usted a saber por qué. Pero había incluso frases, gags, porque recuerdo también que Maddie Hayes, la personaje de Sybil Shepherd, había hecho un último anuncio, creo recordar, de jabones. Y el Bruce Willis se metía con eso. Se metía con los trabajos que había tenido que hacer de publicidad para sobrevivir y tal. Había mucho juego, había mucha diversión, había mucho contraste. Te esperaba una cosa, al final estallaba y salía por otro sitio. Sorpresa, en fin. Es una serie muy, muy conseguida, con 2 actores muy importantes. No vamos a decir
Spencer Tracy y Catherine Hepburn, por decir, o Humphrey Bogart y Lauren Bacall, o cualquier... No es una pareja de este tipo, pero una pareja muy potente, muy importante, con mucha vis cómica de él. No lo sabíamos, pero lo descubrimos ahí. Porque yo creo que Bruce Willis siempre, en toda su trayectoria, ha combinado personajes serios, tal, de acción, con humor. Y nunca ha faltado pinceladas de humor, humorísticas, sarcásticas, en sus interpretaciones. Cybill Shepherd, yo creo que fue más revelador el conocimiento de esa faceta de ella, pues de pronto más de chica mona, de mujer fatal, que en ciertas cosas pues era muy atractiva, y es muy atractiva, ya una mujer mayor, pero sigue conservando mucho atractivo. Y aquí damos un personaje distinto, un personaje fracasado por mor de la estafa que le habían hecho, y tenía que vérselas con este sujeto, que era un pillo, el que hacía Bruce Willis, y entonces ya se ponía a su altura y era muy graciosa y muy eficaz. Fue una serie, ya digo, que pegó pelotazo, que funcionó muy bien. Hoy un tanto olvidada, no sé si es que no lo sé, porque yo tanto no la recuerdo para saber si funcionaría o no, pero reponen otras cosas, o hacen versiones de otras cosas que pasaron sin pena ni gloria, y sin embargo cosas como esta, que fueron series seguidísimas, pues quedan en el cajón del olvido. Pero bueno, nosotros pues hemos intentado rescatarla en cierta manera, a base de 4 pinceladas que hemos dado en el vídeo, y bueno, pues si te la hemos recordado, si la conocías, pues mejor. Y si no la conocías y tienes ocasión de verla, pues yo sí te aconsejaría que la vieras, porque pasará unos buenos ratos con la pareja esta de detectives, con la secretaria, con el otro y con para otros de la moto que pasaba por allí. Y bueno, en cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos en el canal un día y otro, pues que te suscribas, que sabéis que en YouTube esto de la suscripción es muy importante. A mí lo que me interesa es que estéis ahí siempre, pues acompañándome, y a Enrique, que también está aquí conmigo. Y bueno, pues que estemos pasando un rato agradable, distraído, y si encima pues nos enteramos de alguna cosilla que no nos acordábamos o que no sabíamos, pues mejor que mejor. Si así, pues bienvenido sea. Gracias por la atención y hasta pronto. Un saludo.